Saludo para todos y venimos entonces a la cuarta parte del curso, o del curso no, de la creación de la biblioteca virtual que nos hemos propuesto desarrollar, tanto para los amigos de tutorialesvirtuales.com como para Mauragut, nuestro compañero en Cali. Un saludo muy especial a quien le pido que apague el micrófono mientras yo grabo, porfa, para no escuchar todo ese ruido de fondo. Ah, no, no necesita apagar el micrófono, Mauro, porque yo te estoy escuchando en mi audífono, entonces eso no se va a meter. Listo. Vamos a hacer una cosa en específico ahora y es que voy a cambiar. Estamos trabajando con la ruta Mauragut, con esta ruta, aquí es donde está trabajando nuestro proyecto. Pero por cuestiones de hacerlo mucho más rápido, hacerlo mucho más ágil y que todos los cambios lo vamos a hacer, lo voy a hacer en local. Para eso entonces voy a explicar cómo hacerlo a través de MAM y directamente trabajando sobre la carpeta de Dropbox. La tengo sobre una carpeta de Dropbox porque resulta que aquí estoy compartiendo el proyecto con el amigo en Cali, así que para que podamos ver todo sincronizado y aparte de eso esta carpeta está subiéndose directamente a github.com. Entonces lo que voy a hacer es configurar mi MAM para que apunte a esta carpeta biblioteca como tal, a esta de Dropbox, y de esta manera entonces yo puedo poner todos mis proyectos aquí. Vamos a mirar cómo lo hacemos. Entonces en MAM, yo tengo MAM normal, esto lo pueden hacer también en cualquier otro sistema de LAM, o sea, en el sistema en sistema SAM, en cualquiera que sea tanto para Windows, Linux, y ya lo vamos a configurar el host virtual también. Yo aquí en preferencia simplemente le digo acá que me apunte que la carpeta y la raíz de los documentos van a estar es en biblioteca. Anteriormente lo tenían sites, pero ahora lo tengo en biblioteca. Ahora lo paso para biblioteca. Y tengo que hacer una cosa y es editar el archivo. Vamos a editar el archivo. Se entran a cd etc. Perdón, cd etc. Estoy sobre etc. Aquí y en etc hay un archivo que se llama hosts, que sería como el host que está en un system 32 drivers, o sea, el archivo, mejor dicho, local de los hosts, tanto en Windows como Linux. No me acuerdo en Linux exactamente dónde está, creo que también está sobre etc host, aquí en Mac está aquí. Entonces simplemente le digo sudo porque hay que editarlo como superusuario, le digo nano para editarlo con nano y el archivo se llama hosts. Listo, entonces yo tengo aquí varios hosts de los cuales, bueno, voy a borrar algunos que la verdad no necesito. Simplemente estaba haciendo unas pruebas anteriormente con esto. Voy a borrar algunos. Listo. Entonces yo tengo un dominio, digamos que se llama rad.com, que es un dominio que siempre he utilizado. Algunos proyectos que tenía, voy a borrar también todo esto que ya no lo necesito. Y sobre este voy a crear uno que se llame, biblioteca.rad.com. O sea, creo como un dominio de este dominio. Recuerden que este dominio no es un dominio público, sino que es un dominio local, pero lo que hacemos es que cada que yo vaya al navegador y le diga rad.com, pues inmediatamente lo primero que él hace es buscar dentro de esta máquina afuera a la red como tal, o sea, buscar en la máquina local. Ya con esto lo grabo el archivo y me puedo salir de aquí. Se graba en Nano se graba con control O y se sale con control X. Listo, ya está. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Me falta entonces venir a la carpeta de MAM como tal y voy a editar el archivo de configuración del virtual host. Esto por lo general está en Windows también, en SAM, en WAM, en cualquiera de estos está este mismo archivo de configuración de los virtual host. Yo lo voy a abrir con cualquier editor y voy entonces a editar algunas cosas. Lo primero que voy a hacer es que voy a comentar todas estas líneas para cuando me devuelva nuevamente a la otra carpeta lo pueda hacer. Ahora, ¿qué hago? Voy a copiar este primero. Y ahora, ¿qué hago? Le voy a decir que esto viene a una carpeta que se llama Dropbox. Y dentro de Dropbox está una carpeta que se llama biblioteca. Ah, no, sí, biblioteca. Biblioteca.
Creo que está en mayúscula esa primera. Biblioteca. A ver, vamos a mirar ls. Aquí tenemos Dropbox. Démosle CD. Ahí está, y dentro de Dropbox está entonces biblioteca. Aquí está, ok. Entonces simplemente lo que quiero decir con esto es que el localhost ya apuntarías a esta carpeta biblioteca y vuelvo y creo otro virtual host donde ese virtual host lo que hago es apuntarlo a la carpeta, a esta misma biblioteca y le digo rad.com. rad.com y creo otro. ¿Esto para qué es? Para que tanto con rad.com como localhost apunte al root de nuestro servidor web como tal. Y aquí ya voy a crear entonces el dominio, el subdominio que cree que se llama biblioteca.rad.com y esto debe ir entonces a biblioteca y dentro de biblioteca hay una carpeta que se llama biblioteca, o sea que yo voy a apuntar a esta, que esta en realidad es el proyecto. O sea que vengo acá y acá, listo. Creo que con esto guardamos el archivo y con esto vamos a correr el mam y vamos a mirar si nos funciona perfecto. Listo. A ver, localhost. Entonces localhost ya podemos ver que apunta directamente a esa carpeta y entonces miremos rad.com también. Apunta a esa carpeta, perfecto. Y ahora biblioteca.rad.com. Vamos a ver qué pasa. Pasó algo, no respondió. Venga, a ver, biblioteca.rad.com. ¿Será que cree mal? Venga, a ver si ve que cree mal el archivo. A ver si fue. Aquí está bien. Y aquí tenemos users, Dropbox, bibliotecarad.com. Aquí también está bien, entonces. Vamos a mirar qué nos falta dentro de este. Puede ser este rewrite. Déjeme, yo miro por acá un proyecto y hacemos una cosa. Copiamos este archivo de acá. Listo. Ok, ahí ya estamos bien. Si era un problema del htaccess. Entonces, simplemente lo que hice ya, este cambio va a ir obviamente en lo que subimos a GitHub, pues este cambio lo van a tener ahí. Simplemente creen el htaccess porque el htaccess que tenía aquí era el htaccess del servidor como tal de gratuito que nos habían regalado. Así que ya aquí con este htaccess pues ya tenemos la configuración que tiene que ver con CodeIgniter como tal, donde simplemente estamos reescribiendo. Nos faltaría hacer una cosa aquí, que es en el config decirle que no trabajamos con index.php para nada. Aquí lo ponemos. Listo. Ya con esto estaríamos completos. Vamos a mirar qué pasa. Nos faltaría entonces, nos está diciendo que tenemos un problema para conectarnos con la base de datos. Entonces vamos a configurar la base de datos. Aquí está. Entonces ahorita sería localhost. El username
Para esto creo que, no me acuerdo qué tengo aquí yo para este MAM. A ver, vamos primero al php Aquí lo tengo y vamos a crear una base de datos a la que va a llamar biblioteca UTF-8 Spanish 2 CI, la creamos. Ok, aquí tengo la biblioteca y aquí sí puedo importar directamente el archivo que había creado anteriormente, que es este archivo que está en DB biblioteca SQL. Venga, a ver, yo miro que tiene este, sí. Este es el archivo que importamos la vez pasada sin hacer modificación acá, que recuerden que acá nos tocó hacer una modificación para poderlo subir al servidor local, al servidor de prueba, al servidor que nos habían dado gratis. Entonces simplemente esta ya la puedo importar directamente acá. Entonces voy a seleccionar el archivo que está en Dropbox, biblioteca DB, biblioteca SQL. Abrir y le decimos go. Listo. Entonces dentro de biblioteca ahí ya podemos ver que no nos presentó ningún problema y acá sí tenemos, aquí sí tenemos el tipo de base INODB y esto ya sabemos que nos permite ver si por ejemplo abrimos la tabla tipo libro o la tabla préstamo, podemos ver el Relation View y aquí tenemos todas las relaciones de esta tabla entonces. Bueno, hasta aquí estamos correctos. No, Maurito, sí te pido porfa que me apagues el micrófono allá para... Listo. Vamos a mirar entonces la conexión. Bueno, está pasando algo, lo veo demasiado lento. A ver. Y entonces aquí sería username, creo que es root. Y creo que el password es root también. Y la base de datos es biblioteca. Parece que estos son los datos del local de mi sistema. Ah, ok. Si era un problema ahí por la base de datos. Entonces aquí ya vemos si era mientras se trataba de conectar a la base de datos que nos presentaba el problema, pero podemos ver que aquí ya estamos entonces a full, ya está bien la configuración, o sea que estos sí son mis datos. Obviamente ustedes en local tendrán otros datos diferentes, simplemente esta es mi configuración local. Listo. Ya con esto, queridos amigos, entonces podemos continuar con el desarrollo entonces de nuestro proyecto ya. Voy a cerrar esto que ya no lo necesito. Cierro esto que no lo necesito momentáneamente y aquí bajo este. Ok. Estamos acá, entonces lo primero que voy a hacer es, según nuestro modelo, vamos a mirar nuestro modelo. Aquí lo tenemos. Vamos entonces a crear primero, por ejemplo, este formulario. Este formulario sería, bueno, habría que mirar varias cosas porque, por ejemplo, tendríamos que crear nuestro sistema de autenticación. O sea, tendríamos que crear un sistema de autenticación para un sistema de logueo y obviamente pues vamos a tener que crear un usuario y vamos a tener que crear usuarios y vamos a tener que verificar los usuarios. Para el proyecto como tal, no vamos pues a crear un sistema de instalación como tal, no lo veo necesario porque como les digo, esto es un proyecto esencialmente para darle una solución a un problema que yo tengo, así que no vamos a crear un sistema de instalación, pero podríamos crear un sistema de instalación que lo que haga es crear los primeros datos o los datos iniciales de nuestro proyecto, por ejemplo el usuario, qué usuario va y de esta manera entonces podríamos ya entrar a loguearnos con un usuario. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear primero el sistema de usuario de crear usuario y posteriormente ya aplico los permisos y cuando se apliquen los permisos entonces ya creo un formulario de login para poderse loguear y hacer todo lo que tiene que ver con el sistema. Vamos entonces a hacer eso rápidamente. Para eso vamos a hacer uso de nuestra plantilla, de la plantilla que habíamos descargado que se llama Carisma, que es esta. Y vamos a mirar en el form, en el archivo de form, aquí están los formularios que nos permite tener
carisma como tal. Entonces podemos utilizar este tipo de sistema que está aquí, que son form elements, y de aquí podemos hacer uso de todo lo que nosotros necesitamos. Como podemos ver, esto es un sistema colapsible incluso puede tener alguna configuración específica e incluso puede cerrarse. Y esto pues podemos habilitarlo o no habilitarlo dentro de nuestro sistema. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar este archivo form y lo voy a poner dentro de mi aplicación views y lo voy a poner por acá para poder tener uso de él y copiar el código que voy a necesitar. Ahora, una cosa importante es que muchas veces una de las cosas y de la metodología que he utilizado últimamente programando con CodeIgniter, que lo estoy haciendo en varios proyectos, es no tirar todo directamente a la carpeta controladores. ¿Por qué? Porque si es un proyecto muy grande, donde tenga muchos controladores, a veces es como difícil ver todos los controladores que se tienen ahí. Entonces, ¿qué yo he optado? Yo he optado por tratar de separar las cosas por módulos. Vuelvo y le digo, esto es una práctica muy personal, pero que me ha servido para organizarme un poquito. Por ejemplo, aquí tengo un proyecto que estoy trabajando y en ese proyecto, en la parte administradora, por ejemplo, o creo que es aquí, no, este no es aquí. Por ejemplo, yo tengo aquí los controladores, pero los controladores están separados entonces por un sistema como modular. Entonces lo que tiene que ver con la navegación, lo que tiene que ver con parametrización, lo que tiene que ver con seguridad. Y de esta manera pues me ha servido mucho organizarme. Entonces yo voy a hacer ¿qué? Yo voy a crear una carpeta que se llame seguridad. Listo. Y dentro de seguridad voy a meter pues lo que tiene que ver con usuario. Aquí lo voy a poner, entonces voy a cambiar este archivo usuario y lo voy a meter dentro de seguridad. Listo. Aquí vengo, este archivo welcome ya no lo necesito, así que lo voy a borrar. Este es el que viene por defecto, igual que este welcome meses que está acá, viene por defecto cuando uno instala CodeIgniter como para prueba. Aquí tengo entonces usuario y vamos a empezar acá. Recordar entonces que un controlador no es otra cosa sino una clase de PHP, una clase en programación orientada a objetos. Entonces simplemente decimos class usuario, utiliza la nomenclatura camel case para el nombre debe ser el mismo nombre del archivo, pero empezando en camel case, o sea con la primera letra mayúscula. Y esta clase usuario debe extender, o sea debe heredar de una clase que está dentro del sistema, que es una clase que está dentro del core, que se llama controller. Esta clase controller es la clase CI controller, o este archivo controller en realidad es la clase CI controller que ustedes pueden ver acá. Entonces ahí es donde todo el route del sistema, o sea todo el ruteo del sistema pasa siempre por el controlador. Entonces lo que hacemos acá es extender de esa clase CI controller. Eso es lo que hacemos simplemente. Listo. Tenemos la clase. Y después de eso podemos crear el método constructor. ¿Qué es el método constructor? Pues recordar simplemente que en programación orientada a objetos, el método constructor es un método que tiene el mismo nombre de la clase, o en programación orientada a objetos en PHP de la versión 5 en adelante se utiliza esta nomenclatura construct para decir que este es el constructor. ¿Qué es el constructor? El constructor es el método que se ejecuta siempre que se llama la clase. Así que siempre que se invoca la clase se invoca también el método constructor. Así que sirve para setear muchas cosas posteriores al sistema como tal, que se pueden utilizar como recursos en cada uno de los métodos posteriores. Después de esto, podemos crear una clase, un método público que se llama index, y recordar que esta, voy a hacer claridad con respecto a terminología. Una clase es una clase utilizada en programación orientada a objetos, y dentro de la clase hay métodos. Eso es claro, en programación orientada a objetos. Pero cuando estamos haciendo referencia al MVC, o sea, al modelo vista controlador, pues entonces nosotros tenemos controladores, y dentro de los controladores hay acciones.
Entonces, una acción es un método como un controlador es una clase. Simplemente aclaro por terminología, por si en algún momento me escuchan hablar de acción o me escuchan hablar de métodos, ya saben en sí a qué estoy haciendo referencia. Entonces, un controlador es una clase y una clase tiene métodos, pero un controlador tiene acciones. Entonces, esta es la acción index, que sería el método index. Esta acción index es el que se ejecuta siempre, que se llama también la clase posterior al método constructor, cuando no se pasa como parámetro algún método. Recordar una cosa, que la sintaxis para CodeIgniter, esto vuelvo y le digo, es algo muy básico, se hace uso, por ejemplo, en este caso, a biblioteca, lo que estamos haciendo. Esto se llama el base path. Esto se llama el base path. Posteriormente, se debe de ir directamente al controlador. En este caso, usuario. Posteriormente, entonces lo voy a escribir como es. Entonces, controlador. Posteriormente debe ir el método. Y posteriormente van los parámetros. Parámetros a la n. O sea, pueden ser los parámetros que ustedes quieran. Parámetros que se pasan al método. Cuando yo apunto a un controlador, por ejemplo, en este caso, si yo digo el controlador es el controlador usuario, voy a abrir otra para no quitar esto de acá para que lo puedan ver. Si yo voy acá y digo controlador usuario y listo, así, y no paso como parámetro ninguno aquí, no paso ningún método, entonces él supone, o CodeIgniter supone, o el CI controller de CodeIgniter, en realidad el ruteo, el route de CodeIgniter supone que usted está invocando a esta clase, a este método index como tal. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Aquí me dice que hay un error porque yo no había guardado el archivo. Si lo recargo, bueno, ¿por qué? Porque le debo de pasar acá seguridad. ¿Este qué es? Simplemente el folder donde está el controlador, que es este que está aquí. Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta. Acá digamos que esta seguridad hace parte y que en este caso hipotético nuestro, esto es el controlador. Tanto el folder como el archivo del controlador, posteriormente entonces vendría el método y posteriormente los parámetros. Esto es cuando pongan folders dentro de controllers. Cuando no pongan folders dentro de controller no hay ningún problema. Aunque esto también lo podríamos modificar a través de un archivo que se llama, supongamos que ustedes quisieran seguir utilizando aquí la palabra el controlador como tal, ¿cierto? Pero entonces eso nos obligaría a reescribir todas las rutas. Para eso hay un archivo routes donde uno crea simplemente las rutas. Entonces uno podría decir aquí route. Y entonces uno dice aquí, ¿qué es lo que estoy invocando? Usuario, ¿cierto? Y entonces yo le diría aquí, perdón, uno aquí le diría que estoy diciendo usuario, me parece que es así, voy a ver si es así, y entonces yo le diría que fuera seguridad, usuario, listo. Vamos a ver, vamos a guardar y vamos a mirar si esto es cierto. Entonces yo simplemente invoco aquí a seguridad, a usuario, perdón, y como pueden ver ya está funcionando. Ahora no ve nada porque pues aquí no hay nada, pero si yo pongo un eco prueba aquí, ya lo deberían de ver. Ahí está. Entonces, con esto lo único que hice fue a través del archivo routes, pues decirle que cuando la ruta sea usuario, en realidad él tiene que ir a seguridad usuario. Y obviamente pues quedan funcionando las dos rutas, quedan funcionando ese como este. Ahora, esto no es correcto muchas veces hacerlo por algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes están trabajando en un proyecto web que ustedes quieren hacerle SEO, pues estos serían URLs repetidas. En realidad seguridad de usuario y usuario serían exactamente lo mismo. Y por lo general eso lo penaliza Google. Entonces simplemente tener esas cosas en cuenta. Cuando no tienen que aplicar SEO no hay ningún problema. Aquí, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente yo voy a trabajar las URLs como son y no hay ningún problema. Entonces seguridad, aquí yo voy a seguridad, usuario, listo. Ahora, ¿qué se supone que haga? Entonces en esta voy a crear un método
rapidito aquí que se llame crear. Public function. Crear. Listo. Aquí voy a crear entonces, vamos a mirar, eco crear. ¿Y qué estoy haciendo acá? Entonces simplemente yo vendría aquí a seguridad, como ya tengo un método al cual necesito apuntar, pues entonces simplemente a través de la URL digo seguridad, usuario y le digo aquí crear. Inmediatamente aquí ya me aparece crear. Obviamente este eco que estoy haciendo o toda impresión que estoy haciendo aquí es simplemente de prueba. Recordemos que en el modelo vista controlador nunca en un controlador se imprime absolutamente nada o se saca nada a pantalla. De hecho, si yo pusiera aquí en el archivo de configuración, en config, le digo aquí que utilice algo que se llama compress output, que lo que hace es comprimir toda la salida de datos. Esto nos sirve para que la carga de la página sea mucho más rápida y no solo que sea mucho más rápida, sino que consuma menos ancho de banda. Cuando yo vaya a cargar esto me va a generar un error, me debería generar un error. Déjame, yo miro aquí, usuario, crear. No sé si lo guardé aquí o no. Es que no guardé este. Guardé, o si lo guardé. Vamos a ver si... Voy a activar las... Este Global XSS Filtering pues es simplemente que él activa para que yo no lo tenga que hacer en cada for validation o en cada validación los ataques XSS. Pueden leer un poquito en internet sobre lo que son los ataques XSS, que son simplemente códigos maliciosos que se pasan a través de URL. Cuando yo los pongo en true, entonces quiere decir que toda URL, todo formulario, todo lo que sea, él lo va a pasar por ese filtro XSS. Bueno, aquí no sé, me iría a generar un error. No sé por qué no está generando el error. Y el error que tendría que generar es que me tiene que decir que yo en el controlador yo no puedo imprimir absolutamente nada. Eso es lo que me debería pasar. Bueno, no sé por qué no está apareciendo. Listo. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Voy a crear, entonces voy a hacer el formulario de crear. Pero para hacer el formulario de crear, CodeIgniter pues tiene varias herramientas. Dentro de las herramientas que tiene CodeIgniter vamos a ir a la página de CodeIgniter como tal, al manual de CodeIgniter. Les recomiendo mucho que mientras estén aprendiendo a utilizarlo, pues simplemente utilicen mucho esta herramienta. Él tiene algo que se llama Form Validation Class. Y el Form Validation Class lo que me permite es validar los campos de formulario, pero validarlos del lado del servidor. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a validar los formularios del lado del servidor. Para eso, entonces no es absolutamente nada complicado, simplemente tenemos que ir al config. Como son varios formularios los que tenemos, yo lo que voy a hacer es autocargar esa librería aquí. Esa librería se carga y se llama Form Validation. Ahora lo que hago es cargarla, yo la recargo aquí, ¿por qué? Porque esto me permite que todo formulario, yo no tengo que cargarla en cada controlador, porque si no tendría que venir aquí al controlador, por ejemplo, y si lo voy a utilizar acá, entonces tendría que decir this load library, listo, form validation. Pero resulta que yo casi todo mi proyecto va a estar basado en formularios. Entonces, como casi todo mi proyecto va a estar basado en formulario, pues entonces yo me obvio esta necesidad de tener que cargar casi siempre en todo mi proyecto esto, y pues para eso lo autocargo aquí. Y de esta manera ya lo tengo. Otra librería que voy a cargar es la librería de sesión. ¿Sí? Esa librería de sesión es la librería que se va a encargar de poder yo manejar sesiones en mi proyecto. Ahora, hay varias cosas a tener en cuenta con respecto a estas sesiones. Número uno es que una de las desventajas, siempre lo he visto como desventaja, es que CodeIgniter no maneja las sesiones nativas de PHP, sino que CodeIgniter maneja la librería de sesiones, pero maneja las sesiones en cookies en el navegador del cliente.
Para mí eso es un error. Primero que todo porque las cookies no pueden tener un tamaño superior a 4K. Y eso pues me limita que si yo quiero almacenar bastante información en esas sesiones, pues voy a estar un poco limitado. Número dos, que cuando las sesiones están encriptadas, entonces la información que se guarda en las sesiones son mucho mayores que sesiones no encriptadas. Y como yo lo tengo que hacer, obviamente si lo estoy manejando en el navegador del cliente por naturaleza y por obligación tengo que encriptarla, pues entonces me voy a ver mucho más limitado todavía con respecto a la información que tengo que guardar ahí. De esta manera, hermanos, pues y amigos, yo lo que hago es crear una librería de sesión que reemplace la librería de sesión de CodeIgniter y que sean nativas para PHP. Creo que eso yo ya lo tengo creado por acá en algún lado. Voy a mirar si es cierto por acá. Acá la tengo. Esta es una librería que ustedes pueden conseguir en internet, o sea, no la inventé yo, no la escribí yo. Tampoco es nada del otro mundo hacerla, pero simplemente yo lo que hago es uso de ella. Es una librería que, como pueden ver aquí, utiliza sesiones pero nativas de PHP. ¿Qué son las sesiones nativas de PHP? Que todas las sesiones que yo guarde de un usuario se almacenan es en el servidor. No se almacenan en el cliente, sino en el mismo servidor donde está corriendo PHP. Y se identifican a través de una cookie en el usuario, pero que apunta al identificador de esa sesión. Entonces, de esa manera, toda la información está guardada es en el servidor y no está guardada en el navegador del cliente. Entonces, lo que voy a hacer es copiar este archivo que se llama MySession y lo voy a poner aquí en librerías. Listo. Entonces ya les explico por qué se llama MySession. Aquí en librerías, en biblioteca la pongo. Listo. ¿Qué hace? Cuando yo estoy autocargando aquí la librería de sesión, entonces él inmediatamente lo primero que hace es verificar si en la carpeta de Application Libraries hay un archivo que se llama Session. Yo lo puedo llamar Session o lo puedo llamar MySession. Explico cuál es la diferencia. Que una reemplaza inmediatamente a la otra y la otra extiende. Entonces, MySession lo que hace es extender la librería de sesión que está en el System Core Session. Mírela aquí. No, en la librería. No en el core, sino en el System Libraries Session. Por acá debe estar. Aquí está. Entonces, esta es la nativa de CodeIgniter que ellos no utilizan unas secciones nativas, sino que utilizan, como pueden ver aquí, utilizan cookies en el navegador. Entonces, lo que yo hago es que cuando yo tengo el archivo MySession, por ejemplo, si yo tengo aquí una clase que se llama, un método que se llama destroy, y aquí en session hay un método que se llama destroy, creo que no sé si está, vamos a ver si está, imagino que sí. Vamos a ver. Bueno, aquí se llama sesDestroy. Listo. Entonces, a ver, miremos otra. Por ejemplo, esta. setUserData. Función setUserData. Esa sí tiene que estar acá y se llama... A ver, por acá... Aquí está, setUserData. Entonces, cuando yo la invoco desde mi proyecto y yo utilizo this session setUserData, él no utiliza esta, sino que él utiliza la que yo tengo directamente en mi archivo libraries de application. De esta manera lo que estoy haciendo es que estoy reemplazando la librería, no reemplazando, sino extendiendo, heredando y extendiendo la librería de sesión nativa de CodeIgniter y la estoy reemplazando por la mía. Y utilizo solo los métodos que son necesarios, que en realidad es setUserData, userData y después destroy para destruir como tal una sesión como tal. Eso es simplemente lo que hago a través de esta MySession. Entonces quiero aclarar cuál es la diferencia de ponerle MySession y cuál es la diferencia de ponerle Session. Ahora, si yo trato de abrir este proyecto, me debería de generar un error aquí. Listo.
ver si yo borré esto por acá. Autoload session. Ah, ok. Listo. ¿Por qué no me genera un error? Me debería generar. Si yo quito esta, voy a hacer una prueba. Voy a quitar esta librería MySession de acá. Delete. Ok. Que fue la que acabé de poner. Y seguro aquí sí me debería generar un error. Ok. Si es el error que me genera, aquí podemos ver definitivamente que está funcionando nuestra librería y no la de CodeIgniter. ¿Por qué? Porque aquí lo que me dice es que para utilizar la session class es obligatorio crear una clase o una llave de encriptación, porque como les dije anteriormente, todas las sesiones se almacenan en el cliente, entonces por obligación tengo que encriptarla. Entonces aquí lo que me dice es que en el archivo config yo no he creado, por acá abajo hay una variable que se llama encryptation key. Entonces, como yo no la he creado, inmediatamente aquí me dice que hay ese error. Pero cuando yo reemplazo la librería por la mía, o por la que encontré en internet, pues inmediatamente ya no me saca ese error. ¿Por qué? Porque ya yo no tengo esa validación acá, porque todas las sesiones se van a almacenar en el servidor y pues yo no necesito encriptarla ya. Es simplemente eso lo que se trata el asunto acá. Ahora, ya creé esto, entonces ya tengo esto, vamos a seguir entonces qué es lo que tengo que hacer. A ver, ¿qué es lo que se hace entonces en el for validation? Ahora, porque aquí ya me está presentando page no phone en esta parte. Eso es muy sencillo, simplemente que aquí en el archivo controlador yo debería crear un archivo que se llame, por ejemplo, admin php. Y yo le debería decir aquí al archivo routes que el default controller es admin. ¿Esto por qué? Porque acuérdese que el archivo welcome que estaba ahí yo lo eliminé. Y el default controller quiere decir que cuál es el controlador que se va a cargar por defecto cuando se invoque al aplicativo. Cuando yo no llame a ningún controlador y a ningún método acá. ¿Qué se va a invocar? Entonces lo que invoca es el default controller, en este caso admin. Entonces aquí simplemente en admin creo una clase, porque también es un controlador que extiende desde CI controller. ¿Sí? Y puedo crear un constructor y puedo crear un public function index. Entonces en realidad perdón, aquí ya no hay error, pero pues no, igual no me va a mostrar nada en pantalla. Aquí vemos. Entonces ya se fue el error, pero no me va a mostrar nada en pantalla porque no estoy ejecutando ninguna vista ni nada. Vamos a dejar por el momento ahí, vamos a usuario crear. Entonces aquí en usuario crear vamos a venir al for validation y entonces en el for validation yo qué es lo que voy a hacer. Simplemente, a ver, estoy en for validation, sí. Aquí, esta parte. ¿Qué hago con esta parte? En esta parte lo único que digo es que si la validación fue una validación correcta, o sea, si la validación es correcta, haga esto. Pero si la validación no es correcta, si no pasó la validación del formulario como tal, entonces haga esto que está aquí. ¿Qué se supone que yo haga aquí? Aquí lo que se supone es que cada que yo vaya al método crear, esto es simplemente lo siguiente. Si no hay datos enviados vía POST, o si la validación fue incorrecta, se supone que él me ejecute el código que yo tengo acá. Pero si no hay datos vía POST, o la validación fue incorrecta, se supone que él me ejecute lo que está aquí. O sea, perdón, si hay datos vía POST y la validación fue correcta, se ejecuta esto. Pero si no hay datos POST o la validación es incorrecta, pues entonces él me debería ejecutar esto que está aquí. Y aquí, ¿qué es lo que yo debería hacer? Simplemente decirle que yo voy a crear una variable de tipo data, que eso es un array, y aquí van a pasar muchas cosas. Entonces aquí yo voy a crear una variable que se llama título, que yo le pongo a esto, por ejemplo, crear usuario.
Listo. ¿Qué hago aquí entonces? Yo creo luz, entonces tengo un título. Ahora, ¿esto qué voy a hacer? Esta variable data va a ser un array que yo se lo voy a pasar a la vista. Si ustedes recuerdan anteriormente, esta variable título que está aquí es una variable que yo tengo directamente. Déjenme yo cierro todo esto. En el temeado, en el archivo head, yo tengo aquí una variable que se llama título. Mírela aquí, que ya la voy a descomprimir. ¿Y qué voy a hacer esto? Tengo una variable título que se va a imprimir y que se supone que ese título llegue de acá. ¿Qué hace CodeIgniter? CodeIgniter hace prácticamente esto por nosotros. Yo le paso un arreglo, él inmediatamente recorre el arreglo y lo que son los keys del arreglo, o sea, la llave del arreglo los convierte en variable. Por eso aquí es una variable. Y obviamente le asigna como valor a esa variable lo que tenga en el campo value de ese key, de ese arreglo. Eso es simplemente lo que hacemos. Otra variable que yo tengo que mandar es contenido. Eso es otra variable que tengo que mandar. Contenido. ¿Y qué tiene esta variable contenido? Pues esta variable contenido tiene a dónde va a ir a buscar la vista. Entonces, yo voy a hacer una cosa aquí específica. Yo tengo un proyecto por acá en el que he optado por hacer una configuración que voy a compartir con ustedes ahora. ¿Qué es esto? Por ejemplo, este. Yo qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando unas variables globales que son estas. Estas variables globales es una variable que me dice cómo se llama el controlador, cuál es el título del controlador, cuál es la URL de ese controlador y cuál es la vista. Esto tiene muchos objetivos, o sea, lo hago con objetivos específicos. Ya voy a explicar cuáles son esos objetivos específicos con el que yo hago eso. ¿Qué hago posteriormente? Yo lo que hago es lleno esas variables con algunos datos que ya les voy a mostrar acá. En el constructor lleno esas variables. Este controlador, entonces, ¿qué hago también posterior a eso? Tengo un helper, he creado un helper, aquí lo tengo. Voy a copiar esto acá y ya voy a explicar esto. Esto es importante tomarnos un tiempito para esto, para explicarlo. Voy a crear un helper y ese helper lo voy a llamar PHP5, lo voy a llamar biblioteca. Pero creo que eso tiene que tener no me acuerdo ni siquiera cómo se llama un helper ya. A ver. Ajá. Biblioteca helper. Lo voy a llamar así, biblioteca helper. Listo. Entonces, ¿qué hago con ese archivo biblioteca helper? ¿Qué es un helper? Voy a quitar esto de acá, quiero. Un helper en CodeIgniter es un ayudante. Eso es simplemente. Entonces, suponga que usted tiene que invocar constantemente a unas funciones o constantemente usted tiene que invocar a ciertas funciones y constantemente tiene que utilizar algunos recursos. Pues entonces uno crea un helper para poderlos utilizar constantemente. Este es el caso, por ejemplo, de este helper que vamos a crear. Entonces yo creo un helper que lo voy a estar utilizando durante todo el proyecto, por ejemplo, que tiene una función llamada controlador. Y esa función controlador lo único que hace es que me devuelve el controlador sobre el cual estoy parado. Entonces de esta manera prácticamente que yo puedo dinamizar todos mis controladores de tal manera que cuando yo vaya a crear mi código va a ser mucho más fácil decirle control C y control V, o sea, copiar y pegar. ¿Por qué? Porque él ya está automatizado a prácticamente todos estos detalles. Entonces, por ejemplo, que él me retorna cuál es el método y como por lo general yo hacia los métodos utilizo los mismos modelos de los controladores, perdón, entonces yo puedo tener una función que se llame modelo y que me devuelva cuál es el modelo que estoy utilizando. La diferencia es que por lo general uno a la palabra modelo le pone model al final para poderlo diferenciar de un controlador. Por ejemplo, yo aquí en modelos voy a crear una carpeta que se llama seguridad.
llamándola de la misma manera que la llamo en el controlador, y aquí yo creo un archivo que se llama usuario. Pero como no puede llamarse simplemente usuario, porque hay un problema con CodeIgniter, y la realidad que el problema que tiene CodeIgniter es que yo no puedo llamar una clase de la misma manera que utilizo otra clase, o sea, no puedo llamar dos clases iguales, no puedo hacer una clase seguridad y una clase usuario y otra clase usuario. Entonces yo lo que hago es usuario. Por lo general, como regla que se utiliza en CodeIgniter es que, por ejemplo, si tengo una clase usuario, pues entonces si es el modelo usuario model. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que se hace es que, por ejemplo, en el helper yo devuelvo el controlador esto, a través de esta función. A ver, ¿qué estoy haciendo con esto acá? Explico rápidamente. Esto estoy instanciando el framework como tal. O sea, en una variable CI lo que estoy haciendo es instanciando toda mi carpeta system, si lo podemos decir de esa manera. O sea, todos los recursos que tiene CodeIgniter para yo poderlos utilizar. Esto hay que hacerlo dentro de cualquier función que yo haga, o de cualquier librería o de cualquier helper. Siempre para utilizar las funciones del core de CodeIgniter me toca instanciar el core. Eso es lo que yo hago aquí, instancio el core. Y posteriormente lo que hago es que devuelvo el router. El router es una función, es una clase de CodeIgniter que ustedes la pueden encontrar en el core, que se llama router, mírela por acá, y que tiene un método que se llama fetchClash. Y este método fetchClash es simplemente el controlador o la clase sobre la cual yo estoy parado. Entonces, se supone que si yo estoy parado aquí sobre usuario y sobre crear, pues simplemente el controlador sobre el que estoy es usuario. Entonces, él automáticamente aquí me devuelve ese controlador. Entonces, yo ya sé que el controlador es esta. Ahora, ¿qué hago? El título del controlador. Entonces, utilizo una función de CodeIgniter también, de un helper. Creo que esto es un helper de CodeIgniter, si no estoy mal. Lo que pasa es que esto lo hice hace rato. Pero déjeme, yo miro una cosa aquí en Autoload. Sí, aquí tengo algo que se llama inflector. Voy a cargarlo aquí también. Es que eso lo hice hace ratico y ya no me acuerdo bien. Pero entonces aquí en los helpers yo voy a cargar un helper que se llama inflector. Si venimos aquí a CodeIgniter podemos ver todo lo que hemos visto. El inflector helper. El inflector helper me permite, por ejemplo, trabajar con caracteres. Entonces mire lo que hace. Por ejemplo, singular. Si la palabra es docs, él inmediatamente me retorna un doc. Por ejemplo, plural, si la palabra es doc, él inmediatamente me retorna docs. Y el que estoy utilizando, por ejemplo, camelice, o sea, que me ponga esto en camel case. Entonces mire lo que él hace. Si yo tengo un myDocSpot, él inmediatamente me la retorna en myDocSpot, camelizado, si se puede decir así. Y tengo uno que se llama humanize, que es si yo tengo esto, myDocSpot, él inmediatamente me lo retorna así. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, a ver, ¿a qué es lo que yo voy? Que si el controlador se llama, por ejemplo, supongamos un título que el controlador se llama tipo libro. Entonces, el controlador es este. Entonces, ¿yo qué hago? Humanizo ese controlador, porque mire que ya es discontrolador. Entonces, lo humanizo. Entonces, esto me devolvería, por ejemplo, tipo libro. Y de esta manera yo no tengo que poner, por ejemplo, aquí. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo aquí, crear punto dis título controlador. Entonces mire que inmediatamente si yo después copio este método para otro lado, prácticamente que no tengo que hacer absolutamente ningún cambio. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, crear usuario, para el próximo controlador me tocaría ponerle crear tipo libro. Para el próximo otra cosa, pero si yo lo dinamizo de tal manera, de esta forma, prácticamente que yo copio después esto a otro y todo me sirve. Esa es una de las ventajas de trabajar de esta manera. La URL, por ejemplo, entonces aquí sería seguridad
¿Cuál es la URL? La URL de este como tal es seguridad disk controlador. Ahora les voy a mostrar dónde utilizar esa URL. Y la vista va entonces a entrar en una carpeta que se llama seguridad y el nombre del controlador. Entonces mire lo que va a pasar. Yo aquí voy a crear una vista y las vistas se crean de la siguiente manera. Primero que todo creo el folder igual, seguridad. Y posteriormente creo otro folder dentro de seguridad. Creo otro folder que se llama usuario. Porque es para todo lo que tiene que ver con usuario en específico. Y dentro de usuario yo tengo que crear cada uno de los archivos. Por ejemplo, index. O sea, cada uno de los métodos que tiene el controlador usuario. Debe haber una vista para index, debe haber una vista para crear, debe haber una vista para editar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo una vista index y creo una vista crear. Listo, ahí está. Entonces tengo, ¿qué hago entonces con esto? Simplemente, cuando yo venga aquí a usuario, contenido, déjenme, yo recuerdo cómo era que hacía aquí. Por ejemplo, en uno de parametrización cualquiera de este estándar. Entonces mire que el contenido es disvista. Entonces yo ¿qué hago? Simplemente le digo aquí disvista punto. ¿Y cómo se llama la vista? Crear. Este disvista ya trae la vista hacia dónde va. Seguridad, ¿listo? Entonces este disvista ya dice que es la vista, el controlador, entonces mire, vista, la carpeta seguridad, ¿cierto? Aquí está, sobre el controlador usuario, que así se llama este controlador, y le pongo el slash y después de eso te le digo crear acá, entonces ya él va a ir a apuntar sobre esta vista. Ahora vamos a mirar si esto es cierto, simplemente aquí voy a poner welcome. Y vamos a mirar qué va a pasar acá entonces. Si esto, cuando yo venga a usuario crear, me va a funcionar. Usuario... Ah, no, perdón. Acuérdense que es seguridad. Usuario crear. Usuario... Ah, ok, pero me falta aquí algo muy... This load view tm.template, coma, data. Listo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué me falta aquí? Ah, claro, que no he cerrado esto. Listo, no había cerrado la array todavía. Listo. Entonces, ¿qué hago? Entonces cargo una vista. Esto ya lo sabemos, tm, que recuerden que está dentro de config constants. ¿Sí? Aquí entonces tengo el tm. Aquí tengo el template, que es el archivo template al que apunto, y le paso como parámetro esto. Recuerden que entonces esto me llega ya como variable título y me llega como variable contenido. Y si ustedes recuerdan dentro del template, vamos a mirar dentro del template, cerremos todo esto por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro del template, recuerde que estamos imprimiendo una variable contenido. Aquí está. Entonces esto como está ahí debería funcionar ya. Bueno, ¿qué pasó? Usuario. Venga, miro si esto está imprimiendo esto. No creo. A ver qué me hace falta. Data, igual a array título, contenido. Disload view template. Ah, claro, ya sé cuál es el error. El error pues es muy sencillo. El error es que aquí en el archivo autoload,
compañeros, yo no he cargado el archivo, entonces todo eso me va a generar errores. Y hagámoslo a ver si es cierto. O sea, vamos a venir al PHP ini. Esto está vamos a verificarlo, por favor, para que ustedes lo verifiquen, porque es bueno, yo ya sé cuál es el error, pero quiero mirar por qué no me los está mostrando en pantalla. Entonces venimos a conf y vamos a mirar qué versión de PHP tenemos acá. Preferencias, PHP 5510 es la versión que estoy utilizando. Listo, 5510. Se me reinició esto. Entonces vamos a la versión 5510, que es esta, y editemos el archivo php-ini. Y dentro del archivo php-ini, vamos por acá. Como estamos trabajando en local, no hay ningún problema con esto. Primero ampliémosle un poquito la memoria. Pues no vamos a necesitar mucho aquí, pero ampliémosle un poquito, igual el tiempo de ejecución. Y aquí en los errores, display error on. Listo. De esta manera, pues entonces vamos a reiniciar el Apache, detener servidores, iniciar servidores, recarguemos. Ay, si los prendí bien, venga a ver. Detener servidores, preferencias. Si 5510 es la versión que tenemos ahí. Display error on. Bueno, debería de haberme reportado el error ahí. Bueno, eso es algo que miraré después, porque no me está reportando el error. Pero el error es por esto, porque yo tengo que cargar el biblioteca helper. Porque entonces estoy llamando, recuerden que en Coigniter se tiene que cargar todo y no tengo acceso a esto, no tengo acceso a esto, no tengo acceso a estas funciones que estoy utilizando del precisamente ese método o ese helper que se hizo. Ahorita sí, entonces ves que recargué eso inmediatamente, entonces aquí me aparece welcome, que es lo que crea aquí en esta. Listo. Aquí, y ahí lo tengo. Entonces, quiere decir que todo esto, y mire que aquí aparece crear usuario, mire que aparece aquí como título, crear usuario, y que ese título está completamente dinamizado de aquí, crear, y entonces título controlador. Mire que me llamó la vista y me llamó a la vista bien de acuerdo a esto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Queridos amigos, que esto yo podría copiar este controlador después para otro proyecto, y prácticamente seteando estas variables, todo el controlador me debería funcionar ya para todo lo otro que vaya a hacer. Es simplemente esto. Por eso fue que decidí hacer esto en unos proyectos, porque esto me da mucho más, digamos, usabilidad a mí como programador y ordenarme un poquito más como programador. Bueno, hermano, creo que vamos a dejar esta parte hasta aquí, porque se nos está haciendo largo este video. Ya llevamos 58 minutos, así que nos vemos en el próximo entonces.